por si hubiera alguna situación. Digo, de estos que es el inicio de lo que son amplificadores, la aplicación de los amplificadores operacionales con la realimentación negativa. Por aquí lo que se aumentó justamente fue, ya conjuntamente con el amplificador no inversor, el cálculo de su función de transferencia e impedancias. También se colocó, o le puse aquí lo que es el amplificador inversor, que no tenía antes esta nota en este apunte. Entonces, bajo este supuesto, evidentemente, también al final les comenté aquí, lo que eran las posibilidades de circuitos construidos con amplificador operacional. En primer término, lo que es justamente los circuitos amplificadores de aplicación lineal, como son el sumador, el promediador, el escalador, etcétera, que de alguna manera platicamos grosso modo ya al respecto, y lo que son las aplicaciones especiales, en donde las aplicaciones especiales son conocidas como comparadores, entre otra cosa, ¿no? Pues bajo este supuesto, evidentemente nosotros vamos a comenzar a estudiarlos precisamente, no sin antes preguntar si hay alguna duda de la modificación de las notas, porque obviamente en lo que es el amplificador sumador, la nota inicial no tenía todas estas flechitas ni la deducción de ecuaciones, cosa que ya le puse, ya le aumenté aquí en los apuntes justamente lo que era la cotación de corrientes, la deducción de las ecuaciones para el entendimiento correcto del circuito, en este caso el circuito sumador, con un ejemplo de aplicación precisamente explicado más detalladamente posible, considerando también el voltaje de la fuente de alimentación dual que debe de utilizarse para que funcione correctamente dicho amplificador sumador. Posteriormente viene el promediador, en donde igual viene su ecuación y viene un ejemplo también detallado al respecto, considerando la fuente de alimentación. En todos los casos viene la consideración como tal para que pueda ser calculado sin dificultad alguna en el sentido de la fuente de alimentación. En el del convertidor digital análogo, pues viene la representación de los pulsos, del bit menos significativo al más significativo, y su relación de solución precisamente para poder hacer el cálculo correspondiente del voltaje análogo de salida del mismo convertidor, expresado en una grafiquita que aquí les puse. Me parece que grosso modo habíamos visto algo de esto, o lo habíamos mencionado, no lo recuerdo bien. Posteriormente, pues ya aquí le añadí también lo que es el integrador, las ecuaciones y los ejercicios que resolvieron algunos, y el amplificador diferenciador, con los ejercicios que también tuvieron que estar resolviendo ya propiamente dicho. Estos no los he solicitado, pero quiero entender que ya los trabajaron o los están trabajando al respecto, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de alguna de estas notas o de los ejercicios, jóvenes, de favor? No, profe. No, parece que no. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, es correcto. Es correcto. Sí, no, son 6. Pico a pico son 6, es correcto. Ok. No, de nada, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta de los ejercicios o de los apuntes, muchachos? ¿No? Jefecita, ¿alguna duda? Ok. Bueno, vamos a... Estás, aquí estás. Continuando, ¿verdad? Continuando. Tenemos ahora lo que es las aplicaciones especiales del amplificador operacional. Estas aplicaciones especiales se utilizan de una manera constante
en toda la electrónica, tanto comercial como industrial. Y más bien de estas aplicaciones, de las más importantes son los comparadores. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de circuitos comparadores que, como su nombre lo indica, me van a comparar ya sea voltajes o ya sea señales. En este caso específico, cuando hace la comparación, vamos a tener un resultado a la salida y con el cual nosotros podemos activar pues algún tipo de interfaz, puede ser un motor, puede ser lo que nosotros necesitamos, y ahorita voy a citar algunos ejemplos de la vida cotidiana. De los comparadores que nosotros vamos a estudiar son el básico, que es el comparador de cruce por cero, el comparador a nivel diferente de cero, es decir, con una referencia, el comparador por histéresis, el comparador acotado y el comparador detector de ventana. Son de los comparadores más utilizados definitivamente en lo que es el diseño de circuitos electrónicos y tienen la posibilidad de usarse tanto en baja como en alta potencia y existen también en términos de inserción como de montaje de superficie. Hablando del comparador de cruce por cero directamente, bueno, ¿a qué se refiere? Porque es un comparador, como lo vemos, que va a comparar el voltaje de entrada con respecto a cero. Y así como vemos el símbolo, así es simplemente el circuito. No tiene componentes externos, simplemente se utiliza el circuito como tal, conectando la terminal inversora a tierra, que va a ser el nivel de referencia con el cual va a comparar el voltaje de entrada. Cabe aclarar, muchachos, que yo puedo utilizar un amplificador operacional como tal, como circuito comparador, o bien yo puedo utilizar un circuito comparador. En la actualidad, dada la aplicación tan específica que tenemos nosotros de este circuito, los fabricantes de circuitos integrados ya construyen, ya manufacturan comparadores directamente. Ustedes tienen por ahí la hoja de especificaciones de uno que yo les dicté, que era el LM339. Cuando hicieron los ejercicios de amplificadores operacionales o que han estado haciendo sus ejercicios de amplificadores operacionales, recordarán que hay uno en el cual no encontraron que si el uso rate, que si la razón de rechazo, algunos datos no los encontraron. ¿Por qué? Pues porque ese circuito no se utiliza como amplificador operacional. Su diseño y construcción es precisamente para que funcione como un simple comparador. Y obviamente la idea del comparador es precisamente lograr una respuesta específica ante ciertos detalles que se producen para un resultado particular. Por ejemplo, en este, que es el más básico, el comparador de cruce por cero. Se llama de cruce por cero porque todo lo compara contra cero. Y en este caso vamos a retomar algo que nosotros ya sabemos. La ganancia en lazo abierto del amplificador operacional es muy grande. Vamos a pensar en un amplificador operacional cuya ganancia en lazo abierto sean 100,000. 100,000, no importa la matrícula. Y yo le aplico un pequeño voltaje de entrada. Obviamente ese pequeño voltaje se va a magnificar, ¿verdad? Debido a la ganancia en lazo abierto, que son 100,000. Vamos a pensar que yo le aplico un milivolt a la entrada. Por 100,000 me da 100. La teoría me dice que a la salida del comparador yo tendría una señal ampliada 100 veces. Entonces, en este caso, la grafiquita del lado derecho arriba, la señal sinusoidal en azul, es la señal de entrada. Y si nos damos cuenta, varía completamente. No son los mismos valores todo el tiempo, sino varía, ¿sí? Obedeciendo la forma sinusoidal. Pero lo interesante es, desde el primer valor que es por encima de cero, se multiplica por los 100,000 de la ganancia en lazo abierto y obviamente el resultado, yo supuse un milivolt. Va a buscar llegar a 100 volts, o sea, amplificar esta senoide hasta 100 volts. Obviamente empieza a subir, pero ¿con qué se topa? La limitante, que es la fuente de alimentación. Vamos a suponer que la fuente de alimentación es más menos 8.
Entonces aquí llegará a 8 y todos los valores, si se fijan, por encima de 0, siempre tendrán VCC a la salida. Siempre. O sea, voy a tener un voltaje positivo para cualquier valor por encima de 0 a la entrada. Por otro lado, si regresa a 0 la entrada, se va a 0, igualmente aquí la salida. Pero para cualquier valor de voltaje por debajo de 0 a la entrada, inmediatamente se iría a menos VCC, a menos VEE, o sea, saturación de la fuente negativa. Y si se fijan, para cualquier valor negativo, yo tengo el máximo valor negativo de la fuente de alimentación. Obviamente aquí yo lo puse como una variante sinusoidal, sin embargo, yo puedo tener, no tiene que ser variante en el tiempo, yo puedo tener aquí una señal cualquiera, un voltaje cualquiera, y de esa manera aseguro que ya tengo un voltaje totalmente positivo a la salida. Pensemos como ejemplo, ¿sí? Yo tengo el comparador de cruce por cero conectado, ¿verdad? A tierra su terminal inversora, y la no inversora yo la tengo tal vez a algún sensor en la industria. ¿Cuándo pasa? Se me ocurre pensar por algún envase, a pensar esta botella, ¿sí? Ya es de esta altura, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Pues la salida es 0, o sea, no pasa nada. Pero si por cualquier cosa está ligeramente más alta, en ese momento me manda un voltaje positivo, el comparador me manda una tensión determinada, en ese momento actúa un brazo y la saca de la línea de producción, que es más grande. Siguen pasando. Mientras sea a esta altura no pasa nada, pero a lo mejor llega un envase más pequeño. En ese momento me manda una señal negativa y el comparador me entrega un voltaje negativo a la salida. En ese momento sale otro actuador, lo retira y lo pone con todas las botellas más pequeñas. ¿Sí me explico, muchachos? O sea, estoy comparando, ¿sí? Y dependiendo de esa comparación, yo determino botellas grandes o botellas chicas. Si todas están estandarizadas, pasan y se empacan. Pero las grandes las retiro por una banda y las pequeñas las retiro por otra banda. O sea, así de sencillo me sirve el comparador de cruce por cero. Tengo ese inconveniente, ¿sí? Que me compara con respecto a cero. ¿De acuerdo? Pero esa es una aplicación que yo le puedo dar al comparador de cruce por cero. Se me ocurre en este momento esa aplicación, pero ustedes pueden pensar muchas otras más, ¿sí? ¿Se entendió el comparador, muchachos? De cruce por cero. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora bien, vámonos a un comparador de diferente nivel. Yo tengo propiamente 4 opciones. Yo aquí dibujé 2, ¿sí? Estas 2 son generar un voltaje de referencia distinto de 0, pero positivo. Yo aquí le puse VCC, entonces es positivo. Si le hubiera puesto menos VEE, el voltaje de referencia sería negativo. Del lado derecho, yo tengo la conexión en el Zener, de tal forma que el voltaje de referencia va a ser positivo. Pero si yo invierto el sentido del diodo y le pongo aquí VE, entonces el voltaje de referencia es negativo. ¿Sí se entiende eso? Entonces yo puedo tener un voltaje de referencia positivo o un voltaje de referencia negativo. ¿Qué tan preciso quiero ese voltaje? Bueno, tengo la opción de manejar el voltaje de referencia con un divisor de voltaje o manejarlo con un diodo Zener. Pero tengo las dos opciones, como yo quiera, ¿de acuerdo? Si es con divisor de voltaje, bueno, yo tengo que seleccionar resistores que sean con un excelente coeficiente de temperatura en términos de estabilidad. Les voy a poner aquí en pantalla este tipo de resistores. Digo, lamentablemente veríamos en clase si estuviéramos presentes, pero no es así, ¿verdad? Estos son resistores con un buen nivel de estabilidad térmica. Si se fijan, tiene 5 franjas. ¿Ok? Tiene 5 franjas de color. Ustedes conocen normalmente las comerciales de 4 franjitas, ¿sí? 2 que son valores significativos, la tercera que es multiplicador y la cuarta que es la tolerancia. En este caso tenemos igualmente 2 que son
valores significativos, la tercera es tolerancia, la cuarta el rojo que es la tolerancia que es 2%, y la franja blanca es el factor de confiabilidad o de estabilidad térmica del resistor. Este tipo de resistores son los que se llegan a utilizar cuando yo utilizo un comparador, precisamente para asegurarme que durante la operación, si se incrementa la temperatura ambiente, yo no tengo una variación drástica en el valor resistivo, porque si se mueve el valor resistivo, cambia el voltaje de referencia. Entonces, esto es drástico, por ejemplo, industrialmente hablando. Si yo tengo que descartar botellas más grandes que esta y los resistores se alteran, pues a lo mejor las que son normales las empiezo a considerar como si fueran fuera de rango. Entonces, yo tengo que seleccionar componentes que me permiten asegurar la estabilidad del funcionamiento del circuito. Y para eso justamente son, repito, estos resistores, ¿sí? Los resistores de estabilidad térmica o banda de confiabilidad. Se llama quinta franja de confiabilidad del resistor, así se le llama. Bueno, quiero pensar que los conocen, muchachos, porque esto se ve en dispositivos. ¿Ok? Estos resistores se aprendieron en dispositivos en todas las variantes de resistores que existen. ¿Sale? Entonces, repito, se supone que ya los conocen, entonces no hay problema en ese sentido. Muchachos, bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de resistores, por ejemplo, para el circuito de la derecha, igualmente yo tengo que calcular el resistor de Zener. E igualmente tienen que ser con un buen nivel de confiabilidad térmica. Puedo utilizar de estos, como el anterior, o puedo utilizar de estos. Este tiene 6 franjas. ¿Ok? Estas son 3 cifras significativas. La cuarta es la tolerancia, la quinta es la cuarta es la multiplicadora, la quinta es la tolerancia y la sexta es la confiabilidad térmica del dispositivo. ¿Yo? Estoy seguro que también las conocían, ya las manipulaban y las masticaban y jugaban con ellas cuando eran niños, ¿no? En ese sentido, entonces, quiero pensar que también ya las conocían. Es así, no, profe. Yo. ¿Cómo crees, Sergio? ¿De qué se trata? No le gusta la carrera, ¿verdad? Sí, sí me gusta la carrera, pero me hace falta, bueno, o sea, hay mucha gama de circuitos. Esto es básico, un resistor es básico, no me diga Sí, pues, eso. es así, sí, lo decepciona, es así, no lo ubicaba de 6. Hasta No 5 puede llegué. ser, no puede ser, Sergio. Y esas que le mostré son de medio watt, estas son de un cuarto de watt. Igual 6 franjas de un cuarto de watt. Ujú. ¿No se fijó? Sí, sí, sí se observa. Sí, de sencillito. Bueno, este tipo de resistores son los que nosotros debemos utilizar cuando manejamos circuitos comparadores, muchachos. Podemos utilizar resistores comerciales, los típicos que ustedes conocen. Sin embargo, un enemigo es la temperatura. Y como aquí se trata de comparar con respecto a una referencia, yo necesito que esa referencia permanezca constante durante todo el intervalo de trabajo. Y esto lo puedo conseguir si yo ese voltaje de referencia evito que se mueva por variaciones en la temperatura ambiente. ¿Cómo lo consigo? Bueno, utilizando dispositivos que me permiten ese nivel de confiabilidad. Y entre esos, de los más drásticos son los resistores. Por eso que se fabrican este tipo de resistores especiales para aplicaciones de esta naturaleza. Independientemente que estos resistores se utilizan evidentemente en diseños médicos, en diseños militares, bueno, en el caso particular de los comparadores es importante que se tenga una buena estabilidad y para tal propósito se emplean este tipo de resistores. ¿De acuerdo, muchachos? Dudas hasta aquí, por favor. No, profe, ninguno. Ok, ahora bien, forma de onda. Aquí nosotros tenemos justamente
la forma de onda para estos circuitos. Esta es la señal de entrada, ¿sí? Para cualquiera de los dos es lo mismo. Y abajo la señal de salida, vamos a explicarla. Aquí yo tengo con el divisor o con el Zener establecido el voltaje de referencia. Yo aquí lo puse hasta arriba, lo puedo poner a la mitad donde yo quiera. Al fin que la señal de entrada va a responder hasta que la señal de entrada rebase ese punto de referencia. ¿Sí lo ven todos? Sí, la sinusoidal se ve un poquito más arriba del límite, se podría decir. Ahí se ve mejor. Ujú. Ok. Aquí si se fijan, yo tengo el voltaje de referencia fijo gracias al Zener o a los resistores del divisor de voltaje. Aquí, mientras la señal de entrada no rebase el voltaje de referencia, si se fijan va a estar hasta abajo, en cero o negativo. Así de sencillo. Pero cuando la señal de entrada me rebasa el voltaje de referencia, en ese momento cambia el comparador y me entrega el voltaje positivo máximo a su salida. Aquí obviamente, como yo lo puse casi hasta arriba, cuando la señal de entrada disminuye de ese voltaje de referencia, en ese momento vuelve a cambiar y se va a negativo o a cero. Si yo le pongo, por ejemplo, un rectificador aquí a la salida, ¿verdad? Con el ánodo hacia el comparador y el cátodo hacia la salida, hacia la carga, bueno, cuando tenga yo el voltaje positivo a la salida, lo rectifica y sale el voltaje positivo. Pero si el voltaje es menor al de referencia, la salida sería negativa, y como está el diodo en inversa, pues la salida es cero. ¿Sí lo ven? O sea, yo puedo configurarlo como a mí me convenga. Entonces, esta es la gráfica de operación del comparador por referencia, ¿sí? Es un comparador por referencia, que también se le llama comparador a nivel diferente de cero, pero es un comparador por referencia, ¿de acuerdo? Yo esta referencia igualmente la puedo poner más abajo, o bien puedo utilizar una referencia negativa. Si yo lo pongo como referencia negativa, nos daremos cuenta que el ancho, ¿verdad? Voy a llamarle de la salida negativa, disminuirá con respecto a la positiva. Y hago más ancho el voltaje de la salida cuando es positiva que cuando es negativa. O sea, yo lo puedo manipular de acuerdo a la conveniencia del diseño que yo esté trabajando. Y aquí, por ejemplo, yo voy a mencionar lo siguiente. La luminaria de la calle, muchachos. Las luminarias que están en la calle, que todas prenden automáticamente, funcionan con un comparador. ¿Qué es lo que lleva en la terminal no inversora? Lleva un fotorresistor. Ese fotorresistor, obviamente, ustedes lo saben, existen de diferentes tipos. En el caso que los mencionamos, ya los dominan ustedes, ¿verdad? De tal forma que cuando hay mucha luz, por ejemplo en el día, pues el voltaje que está aquí en la entrada es menor al de referencia. Entonces, no hay voltaje a la salida, no activa el circuito de potencia y la lámpara está apagada. Cuando empieza a anochecer, ¿qué sucede? Evidentemente llega un momento en que el fotorresistor varía su resistencia y logra ingresar un voltaje por encima del de referencia que nosotros calibramos. Toda vez que eso sucede, manda una señal aquí, activa el circuito de potencia y enciende la lámpara de la luz, la luminaria de la calle. ¿Sí? Ahí se queda hasta que amanece, se apagan solitas. Funcionan con un comparador de esta naturaleza las luminarias de la calle, muchachos. De hecho, ustedes lo pueden hacer para su casa, ¿sí? Que digan, bueno, el farol de la entrada o el foco del reflector en la puerta del portón de mi mansión, bueno, que se encienda cuando vaya siendo de noche, bueno, pues lo hacen con un comparador de volada. Aquí a la salida le acoplan el circuito de potencia, su lamparita y todo es felicidad. O sea, cuando se empieza a hacer de noche, enciende, obviamente se le pone un preset para calibrarlo, exactamente en qué momento quieren que encienda, y va a encender. Así de fácil funciona esto, ¿no? Otra aplicación. Yo puedo utilizar la referencia y el voltaje de entrada igual con un resistor variable acoplado al flotador del tinaco.
de tal forma que cuando disminuye el nivel de agua, bueno, pues aquí yo tengo la referencia, ¿verdad? El voltaje mayor a la referencia, manda al pulso, al circuito de potencia y activa la bomba. Empieza a llenar el tinaco. Cuando ya se llenó, se mueve, cambia el valor y se apaga. Así de fácil. Así funcionan los automáticos de las bombas, muchachos. Un comparador. Esto cuesta 5 pesos y ustedes pagan miles porque se los instalen. O sea, es vergonzoso, ¿no? Entonces, en ese... Profe, ¿podría por favor repetir ese último ejemplo de cómo se vende la bomba? Sí, claro, por supuesto. Qué milagro, David. Sí, es que tuve problemas con el internet. Está viendo películas, o sea, no se distraiga, David. No. Qué barbaridad. ¿Sí? Es como Esteban, o sea, que ya se siente locutor de partidos y está ahí poniendo su back panel y todo así como estadio. Ahí se ve claramente la falta de interés de este muchacho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Ni modo, ni modo. Y luego con playerita y todo así como si de veras fuera importante el chat. Pero en fin, así son algunos, ¿no? Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? No nacieron para ingenieros, nacieron para estar en el medio artístico. Ni modo. Quién sabe si me está escuchando, pero por ahí anda el muchacho. Por su cámara. Está bien. Ay, va a ser un gran locutor, eso me queda clarísimo, ¿no? Espero que cuando sea famoso y esté transmitiendo un partido internacional me mande a saludar, ¿verdad? Eso espero, Esteban. Digo, si es que anda por Es ahí. que no sirve bien bueno, no tiene buen internet. Le está contestando por el chat. ¡Qué barbaridad! O sea, es una vergüenza ver el chat. ¿Y a qué vamos allá, señor? Usted dígame. Es el Mundial en el 2022. Híjole, pues yo iré de vacaciones porque a mí no me gusta el fútbol, muchachos. Lamentablemente para su La comida. conocimiento, a mí no me gusta. Bueno. Ah, qué muchachos. Pero bueno, ok. Retomando nosotros nuestro comparador, mencionamos esa aplicación. Retomándolo, señor David, con todo gusto. Yo puedo colocar a la entrada de la terminal no inversora un sensor para determinar la cantidad de agua que tenga el tinaco. Puede ser mecánico, puede ser electrónico, ¿verdad? De tal forma que cuando disminuya el nivel del agua, evidentemente el voltaje aquí que se introduce va a ser mayor al de referencia. En ese momento mi comparador me entrega un voltaje a la etapa de potencia y enciende al motocompresor y sube el agua hacia el tinaco. Toda vez que llega a incrementarse el nivel de volumen del agua en el tinaco, vuelve a disminuir aquí el voltaje, se apaga el pulsito y apaga la potencia que activa al motorcito y de esa manera ya tengo yo un control automático para el llenado del tinaco. Es muy fácil de hacer, o sea, no tiene ninguna ciencia del más allá, ¿verdad? Y lo pueden ir haciendo ustedes como prácticas en su casa para irla automatizando 100%. Bueno, otra aplicación, ¿sí? Vamos a mencionarla. Le ponemos aquí igualmente un sensor de luz y le acopla un circuito de potencia a la salida con un motorcito para las cortinas de la sala o de todas las recámaras. De tal forma que, conforme es de noche, bueno, pues aquí el voltaje entregado me mueve el motor y cierra todas las cortinas. Esté o no esté. En el día, pues, vamos, se salen a trabajar, lo que sea, empieza a llegar la luz de exterior, empieza a cambiar el voltaje aquí a la salida y empieza a abrirse las cortinas. ¿Para qué? Pues para que haya luz en el interior de la casa, natural, 100%. O sea, automatizan ustedes esa parte de su casa, ¿no? O sea, lo pueden hacer. Lo que hace la famosa domótica en la actualidad, pues es eso. Utiliza puros sensores, les llaman sensores, pero no son otra cosa más que comparadores, ¿verdad? Para estar monitoreando justamente condiciones externas o con diferentes condiciones que puede ser temperatura, lo que sea, y en base a ese resultado se activa
pues no sé, un ventilador o el aire acondicionado. Igual lo hacen con un comparador. O sea, en la entrada de no inversora le pueden colocar un sensor de temperatura, ¿verdad? Y cuando eso lo calibran, evidentemente, cuando esa temperatura alcanza cierto nivel, manda el disparo al comparador y enciende el ventilador o enciende el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Ya, se alcanza la temperatura ideal, disminuye el voltaje otra vez y lo apaga. No tiene ninguna ciencia el más allá. Así de sencillo. Obviamente lo pueden complicar tanto como ustedes lo necesiten. ¿Esto a qué me refiero de complicar? Le pueden poner un micro, ¿verdad? Para que haya diferentes señales y aparte les mande al celular, sabes que la temperatura en la recámara de tu abuelita es de tanto y la de la sala es de tanto, lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran y no son otra cosa más que comparadores, ¿sí? Así de sencillo, o sea, así de fácil es la electrónica, muchachos. No sé si queda resuelta la duda, señor David. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, como verán, el amplificador operacional tiene una versatilidad sorprendente que lo podemos aplicar no solo para amplificar señales, también lo podemos utilizar para comparar señales. Y como yo lo mencionaba hace ratito, ¿verdad? Ya se fabrican circuitos comparadores en lo particular para estas aplicaciones. O sea, no tengo que utilizar un amplificador operacional que yo puedo utilizar en señales de audio o algo así, no. Simplemente yo selecciono un comparador de la gama que fabrican los de manufactura, lo selecciono y ya lo utilizo. Ya. Repito, de los que en su momento les dicté, el LM339 es un comparador. Literal es un comparador. Pero hay muchos comparadores que tienen Profe, diferente. ¿Mandé? perdón, en este caso otra aplicación sería si quisiéramos automatizar, no sé, digamos las puertas del closet, si se pudiera también, nada más sería Sí. de que cuando llegue hasta cierto tope con un sensor mecánico se detenga el motor ¿Y por qué sensor mecánico si lo puede ser óptico? óptico. Ok, ok. Claro. Le pone otro comparador. De tal suerte que cuando esté acercando la puerta, pues, el sensor óptico ahí en la señal de entrada, y sabes que ya llegaste casi al tope, señal y la frena. Todo silencioso, señor, sin desgaste mecánico. Ok, de ¿No acuerdo. le gusta la carrera, señor? ¿Qué pasó? No, sí, sí, pero o sea, apenas estoy viendo esto de electrónica, nunca me he metido a hacer un proyecto por cuenta propia. No, pues Estoy ya se haciendo tardó, la señor. vocacional. No, ya se tardó. Era para que ahorita me dijeran, no, intenté hacer 50 circuitos y me fallaron 3 y ya automaticé aquí la repuerta de la recámara y la luz y las ventanas y todo. Ya estuvieras trabajando en el metro, compañero. ¿Qué pasó, Sí, Emanuel? Te digo que ya estuviera trabajando en el metro. No, para nada. O sea, que lo haga primero en su casa, señor. Que demuestre esas aptitudes ingenieriles, haciendo inventos personales. Así se aprende mucho, créamelo. Mucho se aprende. ok, Luego profe. puede ser tantas cosas, de verdad, tantas cosas. Simplemente usted va al centro comercial, están cerradas las puertas, se acerca y se abre. ¿Cómo lo hace? Con un comparador, señor. Exactamente, un circuito como estos, el voltaje de entrada lo manda un fototransistor de luz infrarroja. Cuando detecta la presencia, le manda el pulso, cambia, le manda el pulso al vapotecho y se abre la puerta. ¿Qué tiene de ciencia eso? Nada. Es vil electrónica básica, señor. Para muchos es ciencia del más allá, ¿no? Muchos hasta cuando llegan al centro comercial ya sabe el poder Jedi, acerca la mano, se abre la puerta automáticamente. ¿Quién no ha jugado así? Pregúntome yo. ¿Poco no lo ha hecho, David? Claro que sí, como buen fan de Star Wars. Sí, señor, yo lo hago, o sea, así de fácil. O sea, no dude. ¿Sí? Pero pues yo sé que es un sensorcito con un comparador que es el que hace toda la chamba. Y le digo, lo puede hacer en su casa,
puede empezar a hacer sus pininos haciendo experimentos. Eso es lo maravilloso de esto. ¿Sí? Eso es lo maravilloso de esto. Que puedan hacer experimentos para que de esta manera se familiaricen más. No esperen llegar a la industria para diseñar. No, háganlo de una vez. No importa que algo falló, que algo que se quemó, no importa, mejor en su casa y no en la industria. Eso sí, tiene razón. Entonces, hagan experimentos desde básicos, sencillitos, pero experimenten. Acuérdense que yo se los dije la última vez, experimenten, experimenten. Cuando ustedes empiezan a ver que lo que están aprendiendo le dan aplicación y lo empiezan a combinar, etcétera, otro rollo completamente diferente. Y de esta manera van a aprender mucho más, eso se los garantizo, 100% garantizado. Van a aprender mucho más. Porque aquí la teoría es muy bonita, ¿no? Y digo, lo que digo es cierto, pero nada mejor que lo comprueben. Nada mejor que lo comprueben. Y le digo, pueden armar cualquiera de estos circuitos. De hecho, ya digo, esto no va a suceder este semestre, pero ya empecé a trabajar en un practicario especial para lineal y es un cuadro de prácticas que vamos a tener que vender como en $100 porque si no, esto no funciona, señor, para hacer todos estos experimentos justamente. Pero en ese sentido, háganlo y repito, son de las aplicaciones. Yo como menciono, puede ser las puertas automáticas, las persianas, las cortinas, e inclusive la luminosidad ahí en su casa, ¿no? Que es parte de lo que la domótica famosa hace, ¿no? O sea, por ejemplo, en proyectos de tesis se han manejado circuitos así, en donde está monitoreándose la luz exterior y en base a la luz exterior abre las persianas y empieza a apagar la luz interior. O sea, se calibra de tal forma que siempre se tenga una luminosidad adecuada en el interior de un recinto, generalmente en una oficina, para que tenga una buena visión y no se lastime la vista. Pero si empieza a incrementarse el día, la hora del día, pues la luz solar es suficientemente intensa, entonces apaga la luz en el interior de la oficina, abre todas las persianas y ya puede trabajar sin problemas. Si hay que compensar, por eso es la calibración. Compensa con cierta luminosidad de las lámparas, pero no al 100% para que haya un ahorro de energía. Todo eso se hace con comparadores. Todo se hace con comparadores, todo sin excepción. Y los pueden interconectar a un micro si así lo deciden, para tener pues precisión y que de alguna manera, pues, si le quiero modificar algo, pues aquí en una aplicación en el celular lo hacen de volada. ¿De acuerdo? O sea, las aplicaciones en el celular las ven más adelante. Pues, profe, ¿Qué yo pasó? tengo una duda, pero vamos, no es respecto al tema, no sé si me la pueda aclarar, o si es que se puede aclarar, pues. A ver, dígame, Sergio. Sí, hablándose ya un circuito, pues sí, un poquito, pues sí, vamos del trabajo, Ajá, este, tengo lo que es un registrador de eventos. sí, Este registrador de eventos me tiene un kilometraje total recorrido sí, digamos, por su carro, ¿no? sí, Ese kilometraje, este, es recibido, sí, por los sensores, digamos, en ese caso, por un sensor que está continuamente trabajando cada vez que usted opera su automóvil, ¿no? sí, Este, le llega la información, sí, a la tarjeta, a una tarjeta, perdón, una memoria de 16 megabytes de marca EPROM, y y también se ve reflejado en su computadora, ajá. no hablándose ya de un carro, hablándose de un tren. Y ¿Cómo, perdón? no hablándose ya de un carro, hablándose de un tren, hablando de sensores de velocidad, registrador Ajá. de eventos y Ujú. una terminal que es una IHM, interfaz hombre-máquina. Ajá, Es reflejado la información de la memoria que retiene en la terminal, en la interfaz hombre-máquina, pero llega un punto en el que por más que usted avanza, ya no es, ya no es releíble ese kilometraje. Llegó a un límite por la misma saturación de la memoria. ajá. Y esa memoria pues no es volátil.
Entonces, no sé si os he visto lo que es un módulo de control que donde tú conectas la memoria y puedes controlar o puedes cambiar la configuración hablándose de programación de la misma memoria. Ujú. No sé qué tan factible pueda ser el que una memoria pueda ser reprogramable, reseteable sí, pero hablando de reprogramación, suponiéndose que su programación sea la limitante por la que ya no pueda ser reescribido esa información. Pero qué es lo que quiere? ¿Qué aplicación es la que quiere Sergio? Quiero, bueno, necesito saber si es que las memorias son reprogramables en cuanto a su programación de funcionamiento. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, si es que es reprogramable, cambiar el código de programación para que, no sé, no me acepte hasta 2 millones de kilómetros, que me acepte hasta 100 millones, ejemplo. Eh, Y poder continuar, que el circuito continúe de forma correcta o siga trabajando como anteriormente lo estaba antes de que llegara a ese límite. Este, híjole, digo, me queda claro que ha leído un poco o ha estudiado un poco del sistema Ajá, que llevan normalmente los trenes, ajá, ¿sí? Pero no sé a qué punto quiere llegar Sergio. al punto de saber si es que una memoria es cambiable en cuanto a su programación, si tú como programador puedes cambiar la configuración de la memoria, o si simplemente las memorias se pueden resetear. O sea, las memorias se pueden reescribir, claro que se puede. De hecho, en los registradores de eventos de los trenes, de Ajá. las primeras versiones, obviamente almacenaban en promedio una semana de información. Al término de la semana se borraban y volvían a empezar a escribir. Porque era volátil, porque automáticamente se borraba. Pero en No, esa memoria, no. ¿no? De hecho, usted podía pagar el tren y se quedaba ahí porque tiene una batería de respaldo. Sí, es que esta memoria retiene la información a pesar de que no tenga alimentación, porque ya se le quitó y no. No sé de qué equipo me está hablando. ¿Está revisando uno? ¿Qué está haciendo Sergio? Ajá, es en sí una tarjeta electrónica. Es más, aquí tengo la foto. Si gusta, la voy a mandar a lo que es la jefa de grupo y si es posible, sí es posible que la jefa de grupo la pueda visualizar o usted también. Ah, ¿Eso de dónde se la dieron o de dónde la sacó? ¿Qué cosa? Es de, es simplemente es información que le llega del registrador de eventos, hablándose del kilometraje únicamente, y esa información la envía a la interfaz hombre-máquina. O sea, sé de lo que me habla Sergio, o sea, créamelo, conozco los registradores de evento de los trenes, Ajá, conozco las tarjetas que llevan adentro y los programas y qué tipo de cableado se utiliza para conectar el registrador con una PC. Conozco eso, pero no sé a qué quiere llegar usted, es lo que no me queda claro. No sé, lo sacó de un tren, lo sacó de dónde, sacó el ajá. registrador que tiene. Sí, eso es de un tren. Esa, Mande, profe. Que cambió su fondo. Ah, nada más. Nada más que internet como que no me está no está cooperando mucho. Plano. Mande, nada más escuché, no. Digo que qué barbaridad que no le esté operando satisfactoriamente. No, profe, quién sabe qué onda con el internet, porque como que esta semana ha estado así. Entonces ya estoy a nada de marcar. Bueno, ya voy a marcar más bien a la compañía para ver qué onda. Ajá.
Hasta estoy considerando seriamente comprar un repetidor de Wi-Fi. Pues hágalo. Yo tengo uno y me ayudó mejor que el módem. Sí, mejor. Sí, mucho mejor. Por 3, por 2. Te ayuda mucho. Ya le envié la foto, profe, ¿Qué es la foto, perdón? de lo de Sergio. Ah, ok. Ok. Cómo modesto, ¿verdad? No, señor. Digo, se ve borroso. Al que yo tengo aquí se ve un poco borrosa la matrícula del Sí. circuito. Sí, de Yo hecho, ya la consultó, me imagino. ajá, sí es una memoria de marca EEPROM de 16 Ajá, de 16 megabytes, perdón. ajá. No es volátil y nada más que en el datasheet no me especifica si es configurable para que no porque tengo entendido yo que nada más tiene un límite de escritura, que es su almacenamiento. Díctame la matrícula, de favor, Sergio. La matrícula, a ver, aquí la tengo. La envié por WhatsApp. Permíteme, está cargando. Sí. Mm, mm, mm. A ver. Aquí la tengo. Pues si tiene la hoja de especificaciones completa, mándela a la jefa para que me la envíe. Sí, en sí, la hoja de especificaciones la borré, pero dije, la busco y se la mando. Es que la tengo en la computadora del trabajo, entonces pues ahorita no me va a dejar acceder a ella, pero ya aquí la tengo. Ok. Sí, aquí está. La descargo y la mando. Ya se la mando a la jefa del Ok. datasheet. Me dice las funciones de los pines, su conexión, hablando de conexión interna. Ujú. Dice sus rangos de operación, los voltajes de salida, los de alimentación, el reloj. Me indica que es pues sí que no es volátil, pero algo así como que sea. A ver, aquí dice claramente que es una EEPROM sin problemas y la puede reprogramar por medio de software. Ajá, pero pues mi duda también sería. Square Prom. O sea, tú lo que quieres hacer es cambiar como las características base. Ajá, sí, porque nada más me llegó a un número de kilometraje que es 2.485.000.
O sea, en este caso quieres tú como cambiar el límite, ¿no? O sea, de Exacto, que te sí, para permite que, nada más Ahora, grabar entonces, hasta fíjate cierto bien, kilometraje. Sergio, lo que tiene que hacer es conectar más memorias. No puede modificarla. no puedo modificarlo. No. Bueno, yo creo que sí, resetearla sí, pero el problema es, si está el problema en la programación, pues, No, 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 no. Su registrador de eventos está diseñado para que almacene un cierto número de días, vamos a llamarle días. ¿Ok? ajá, Después de esos días, precisamente como si Square Prom, la borra y vuelve a empezar, precisamente para que no se pierda la información. Pero si usted quiere más días, una opción es incrementar memorias y la otra opción es cambiar la velocidad, la frecuencia de muestreo en el registrador para que le dé más días. sí, porque, oiga, es un problema serio porque llega un momento en el que todos los trenes del suburbano están sujetos a ese límite, a ese kilometraje, y tenemos los días contados para cambiar eso, porque si no, se van a quedar, ya van a dejar de, no de operar, sino de registrar su kilometraje real en cuanto a funcionamiento, y eso está basado todos los mantenimientos. No, o sea, no es que dejen de registrar, o sea, sigue registrando, pero se resetea. Eso es lo que sucede, se resetea. Y no puede usted aumentarle la memoria a la memoria, no puede. Lo que sí puede hacer es incrementar más memorias para que trabajen. Voy a atreverme a decir, no en paralelo, sino secuencialmente. Se llena una y empiece la otra, se llena una y empiece la otra. Eso lo puede hacer. Esa es una opción. La otra opción es que cambie la frecuencia de muestreo para que le dé mayor tiempo de almacenamiento. Esto es, en vez de que esté guardando cada segundo, por decirlo, que guarde cada 5 segundos, para que me entiendan. De esta manera, tiene menos muestras y gana más tiempo. Sí, 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 es mayor. Estos son como unos $1,000 de asesoría, Esteban, Sergio. Sí, 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 ¿Es en sí, serio? sí. O sea, las cosas así técnicas cuestan mucho dinero para darle Tiene tu soluciones. descuento de alumno del poli. Que gratis, dice. O sea, son $1,000 menos unos 100 pesos de descuento. Ahí lo voy a hacer, lo voy a registrar en la caja chica, profe, si dado caso que sea facturado, si no es facturado, no ingresa. No, sí, se puede facturar, eso no es problema. Pero fuera de coto, usted lo Ajá, que puede hacer es conectar memorias adicionales. Obviamente hay que ponerle un circuito que vaya seleccionando cuando se llenó, o sea, le avisa y cambia y empieza a grabar en la otra. Eso lo puede hacer sin ningún problema, esa es una opción. Y la otra es cambiar la frecuencia de muestreo. oh, ya. Esas Yo creo son que, las opciones que se tienen para poder ampliar el número de días de almacenaje en un registrador de eventos. yo creo que va a ser la primera, porque la segunda no lo creo muy factible viniéndose de un registrador de eventos. Si llega a No, ocurrir señor. esto, Déjeme decirle, nosotros en el metro podemos manipular por software la frecuencia de muestreo. pero te va a registrar cada 5 segundos. Nosotros podemos modificarlo. O sea, hay ahorita precisamente una propuesta de una modificación de un registrador para que grabe 2 años. Ajá. Imagínense, 2 años continuos almacenados en el registrador. No, es un montón. Sí, 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 es un montón de tiempo. Ah, sí, claro que es un montón, por supuesto, señor. Y le digo, todo ¿Verdad? tiene que ver con la frecuencia de muestreo. Le digo, entonces ahorita para que dé usted pues salida al pendiente que tiene, yo le digo, es una recomendación, ¿no? Ajá. Búsquele la forma de conectar, no en paralelo, sino de manera secuencial, los bloques de memoria. De tal forma que cuando se llena uno, empieza a llenarse el número 2 y sucesivamente.
Sí, sí, ya. Eso explico. Obviamente aquí la talacha ingenieril es, pues, con qué micro, ¿verdad? Voy a conectar las memorias para que cuando se llene una, empiece la otra y empiece la otra y empiece la otra. Es un trabajo de programación de un micro para hacer esa interfaz. Si se puede, claro que se puede hacer. Sí, Ahí ya le dejo la tarea planteada, ya nomás resuélvalo. ya me realizó mi tesis, profe. Ya está hecho. Mm, Vale, sí, entonces sí, para checar eso. Sí, Por- le digo, así sí puede. Así es una de las soluciones que se pueden dar para tener mayor cantidad de almacenaje. Sí lo puede ser, pero repito, va a tener que utilizar un micro y dependiendo de la cantidad nosotros como lo manejamos por día, semana, mes, pero cuánto quieres almacenar, va activando, se llena una memoria, la que sigue, se llena otra, la que sigue, llena otra, la que sigue, ta. Y de esta manera lo logra. Obviamente se puede, sí se puede, Esteban, por supuesto que se puede. Y pues ahí le dejo pues, prácticamente planteada la solución, ya nomás piénsele cómo hacerlo, eso es todo. Sí, claro que sí, profe. De acuerdo. Sí, era ¿Sale? mi dudita que no me dejaba dormir. Pues no, o sea, todo tiene solución, todo tiene solución. Entonces, en ese sentido, no se preocupe, tiene solución su problema. Evidentemente, hay que talacharle un ratito y le digo, lo puede hacer con un micro. Ok, de acuerdo, profe. Está bien. Sí. Muchas gracias y disculpa por tardar tanto. ¿Mandé perdón? Disculpe por tardar tanto de su clase. No, pues ya prácticamente ya nos vamos. No se preocupe, ya David se fue a dormir, se imagínese. Esteban ya se No, durmió. no, aquí estoy, profe, aquí estoy, nada más que no me deje encender la cámara. ¿Qué andamos, profe? ¿Ahora qué? Sí, ya sé que ya se va, Esteban. Ahora ya está en el metro. Ah, ese muchacho. Está bien, Es que ya acabó el partido, profe. señor, está bien, me parece bien. Mientras que no copien foto de mi casa, y si no van a decir que también está en mi casa, ¿no? Peligroso el muchacho. Va a meter Bueno, como el Ricardo Anaya, dice. Eso era privado. dudas, jóvenes. Ah, me salió a mí una pregunta, profesor. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando se refiere a un circuito de potencia es cuando pasamos a la señal de CD. No sé, bueno, es que nomás tengo entendido que es como que pasas un relevador para que, pues, bueno, está normalmente abierto, normalmente cerrado, ya no se prendan las luces o en el motor, bueno, sí, un motor. ¿Es como de potencia o como no entendí bien eso? O sea, Cuando se refiere a entendamos circuito de potencia. o sea, la duda es, ¿qué entendemos por electrónica de potencia o cómo, o más particularmente algo? Bueno, cuando dijo circuito de potencia, así para que diera el motor, de los focos. Bueno, aquí entendamos algo. Cuando hablamos de un circuito de potencia, se refiere a que normalmente nosotros vamos a manejar eh, una alta corriente o un alto voltaje, ¿sí? Propiamente dicho, eso es lo que es un circuito de potencia. No necesariamente tiene que ser algo monstruoso para considerarlo de potencia. Nosotros podemos tener electrónica, dijo, por ejemplo, este circuito, ¿sí? Este circuito es un pequeño circuito para manejar potencia. ¿Qué es lo que va a hacer este circuito? O más bien, ¿qué es lo que hace este circuito? Este circuito lo que hace es activar a un relevador después de un intervalo de tiempo. Este circuito va conectado en serie, ¿sí? Haga de cuenta que aquí se conecta el relevador de potencia. Es un relevador que los platinos soportan más de 500 volts y como 20 amperes. Entonces va conectado en serie. Una terminal del relevador va aquí y la otra parte del relevador va a tierra.
y de este lado le entra voltaje de corriente directa del orden de 100 volts. Obviamente cuando le llegan los 100 volts no pasan directo al relevador, sino que este circuito lo temporiza, o sea, se calibra con el preset, ¿no? Lo temporiza y después de ese tiempo ¡pac!, ya pasa en los 100 volts y ya se acciona el relevador. Esto es un circuitito de manipulación de potencia, pero vea el tamaño, ¿no? O sea, obviamente se maneja de potencia porque la carga va a manejar alta corriente y alto voltaje ya en su operación. Entonces, todos los circuitos manejan potencia. Obviamente hay alta potencia y baja potencia, pero todos los circuitos manejan potencia. Todos los circuitos electrónicos manejan potencia, evidentemente, ¿no? Algunos alta, algunos baja, pero todos los circuitos electrónicos manejan potencia. Estamos muy familiarizados con el término cuando pensamos en grandes cargas, generalmente. Como usted mencionó, un motor, por ejemplo, el motor de una caminadora para hacer ejercicio. O sea, es un circuito, digamos, de potencia media. Y los componentes son pues, así, de este tamaño, ¿no? Para controlar un motor de una caminadora son así los componentes. Digo, más componentes, ¿no? Evidentemente, pero son así chiquitines. De hecho, el componente, el switch electrónico para que gire el motor de una caminadora es de este tamaño. Sí. O sea, así de chiquitín, o sea, no es un tamaño monstruoso, no. Y repito, normalmente potencia, podemos tener alta o baja potencia, pero en todos los casos es potencia, ¿no? Definitivamente. No sé si quede resuelta la duda, Alejandro. Sí, profesor. Bueno, es que como las únicas veces que he escuchado de alta potencia es cuando estuve en unas... Ve que hay unos transformadores así gigantes, estaban más altos que yo, y pues decían Ok. que manejaban circuitos de esos. Ajá, sí, Entonces, no, pues, como normalmente que eran está muy asociado justamente a que nosotros conocimos potencia, pensamos grandes cosas. Pero no, o sea, potencia es, incluso desde circuitos pequeñitos, manejan potencia. No muy alta, pero manejan potencia. Sí, yo comprendo que esa situación de al hablar de circuitos de potencia, uno piensa normalmente cosas grandes, ¿sí? Pero no necesariamente tienen que ser grandes o robustas para ser consideradas de potencia. Entonces, en ese sentido, por supuesto, cuando ya hablamos de corrientes altas, y corrientes altas me refiero arriba de 5 amperes, ¿sí? Así que uno dice, eso es poquito. No, ya es una leperada hablar de 5 amperes. Y hablar más de 70 volts, de 50 volts, ya es potencia, ¿sí? O sea, en ese sentido, o sea, estamos muy habituados a hacer diseños con bajas tensiones, con bajos voltajes. Por ejemplo, los micros, 3 volts, 5 volts, o sea, pequeñeces, ¿no? Algunos otros circuitos análogos, 10 volts, 12 volts, 9 volts, o sea, chiquitín. Pues ya cuando hablamos de circuitos que se alimentan con 50 volts, 70 volts, dices, Chihuahua, de directa, ¿eh? De directa, o sea, eso ya son palabras mayores, es potencia. Ni se diga si hablamos de más de 200, 500 volts, o sea, ya es alta potencia, ¿no? Pero en todos los casos es potencia, Alejandro. Bueno, es que sí, nomás he tenido experiencia, pero con pura voltaje alterno. Nunca entendí. Ajá. Ya, bueno, nomás los cuidados respectivos para estar manejando las cosas. Sí, Estar a unos sí. metros lejos, con el palo, la estática, descargarla. Sí, mientras usted maneje sus normas de seguridad, no tiene ningún problema, efectivamente, porque es eh, peligrosa tanto la directa como la alterna. Las dos son peligrosas. Y yo, como le menciono, hablar de 70 volts, o sea, más de 2 amperes, y se muere ahí. O sea, no necesariamente tienen que ser 200 volts alterna. No. O sea, la corriente directa también es peligrosísima ya en ciertos niveles. Y repito, ya al hablar de arriba de 50 volts, aguas, ¿sí? O sea, ya son palabras mayores. 50 volts de directa, ¿sí? Porque normalmente van asociados también con altas corrientes. Entonces ya es peligroso definitivamente. Bueno, eso ya explica muchas cosas.
¿sí? No sé si le ayudé a aclarar un poco las dudas, Alejandro. No, sí, profesor. Bueno, es que pues como estaba pensando tratar de prender el motor, pero sin necesidad de estarlo ahí pegando con cargue otra vez el agua. Ajá. Pues ya como ¿Qué motor pusimos a quieres echar a estar andar? leyendo. Es la bomba del agua. Y ahí en el tinaco. Ah, no, lo puede hacer con un triac. Ujú. Bueno, como estaba viendo ahorita de los amplificadores, por eso me quedé duda de Ajá. cómo pongo el cable, agarro un cable random Bueno, y aquí el específico detalle, para si ponerlo a la... su bomba obviamente se alterna, obviamente para controlarlo necesita un triac, ¿sí? El triac es un dispositivo bidireccional, pero para accionar al triac necesita un circuito de control. Ese circuito de control puede ser hasta construido con un 555, el cual recibe la información, por ejemplo, de un comparador. O sea, no directamente el comparador va a conectar el triac, no, van a necesitar una interfaz. Esa interfaz puede ser un 555, puede ser un transistor, etcétera, para que le dé la suficiente, vamos a decir, corriente a la compuerta del triac y pueda activarse y de esta manera arrancar la bomba. Lo puede aislar incluso a través de un optoacoplador para que no tenga relación lo que es la parte de alterna con la parte de directo. O sea, eso lo puede hacer y funciona sin ningún problema, Alejandro. O sea, digo, me atrevo a decir, es relativamente sencillo. Probablemente no tenga todas las bases ni conocimiento de todos los componentes, pero sí lo puedes llevar a cabo. O sea, definitivamente sí es factible, ¿no? Obviamente, el conocimiento de esos componentes se ven en la especialidad. Así es, de los que estoy mencionando, que los optocopladores, que los triacs, etcétera, etcétera, eso se ve en la especialidad electrónica. Está bien, profesor. Sí, nomás que pues salió la duda, ¿no? Porque lo único que se me venía en la idea era pues con los relevadores, pero pues, se van a desgastar con el tiempo. Sí, sí, yo al principio la mayoría de muchos diseños eran con relevadores. El inconveniente del relevador es que es mecánico, sufre desgaste, los platinos producen chispas, hay que ponerles unos varistores de protección para que dure más el platino, etcétera, pero se desgastan con el tiempo. En cambio, el dispositivo electrónico, como en este caso el TRIAC, no tiene desgaste mecánico, para nada, y si está bien diseñado es eterno. Esa es la gran ventaja de la electrónica. O sea, no hay Es partes más rápido, mecánicas ¿no? que se gasten. Es más Creo rápido. que, También, creo ¿no? El que ya Triac. también hay, ay, perdón, creo que también hay relevadores, pero encapsulados. Sí, sí, por supuesto, hay una gran variedad de componentes electrónicos, pero normalmente ya se utilizan, como yo estoy mencionando, lo que se llama la gama de los tiristores, Ujú. precisamente para accionar circuitos de potencia, como en este caso el motor que su compañero Alejandro quiere echar a andar, pues le conviene un triac, ¿sí? Le conviene un triac, 100% un triac, para poder accionarlo. No tiene contactos, no tiene platinos, no tiene desgaste mecánico, o sea, no hay flashazos, no hay nada de eso. Literal, lo puede controlar con un triac. En el caso me voy, por ejemplo, al caso de los motores de los trenes, ¿sí? Los motores de los trenes funcionan también con dispositivos semiconductores, Ujú. o sea, no llevan relevadores ni nada de eso, llevan dispositivos semiconductores que lo que hacen es que cuando son polarizados por el circuito de control, que es un micro, deja pasar la corriente, empieza a girar el motor. Y son motorazos, obviamente, ¿no? En ese sentido, por supuesto, son tiristores de potencia. O sea, no es un tiristor como este que le estoy poniendo aquí chiquitín, o este otro más chiquitín, que también es un tiristor, ¿no? Este chiquitito, ¿sí? O sea, en ese sentido, son tiristores de potencia, son robustos para manejar cientos de amperes, ¿no? O sea, ese es el detalle. Pero en su momento Alejandro lo va a aprender más adelante, eso no se preocupe. Pues bueno, es que quería hacer algo a ver si... Entonces, Bueno, pues dele una igual, leída a los componentes que le acabo de mencionar. Si hay dudas, con todo gusto le ayudamos a resolver las dudas, no se preocupe. está bien. Muchas gracias. De nada, señor. ¿Qué chicos? Viendo más dudas, yo creo que nos pasamos a retirar.
Y nos vemos el día jueves, jóvenes. Sí, profe. Sí, ¿No hay profe, claro otra que sí. duda? ¿Dudas? No, parece que no, profe. No, No, profe. profe. ¿Dudas? No, creo que ninguna. ¿No? Ok, pues entonces los veo el día jueves, muchachos. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Claro No, que ¿por sí, qué no? profesor. Gracias, profe. No, Esteban. No quiere que nos veamos el jueves, Esteban. Está bien, no nos vemos, no pasa nada. Ah, ok. Ah, qué Esteban, Dios mío. Ok, muchachos, pues los veo entonces el jueves, primero Dios. Cuídense, por favor, cuídense mucho, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y continuamos con los comparadores el día jueves. De acuerdo. Que esté muy bien, profe. Gracias. Me da gusto saludarlos, muchachos. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos, Vale, profe. pues. Dale, profe, buenas noches.